Yo quisiera comenzar por algo un poco más amplio porque luego me va a permitir aterrizar en lo que finalmente es la posición del Partido Morado en la minería. Y a veces siento que hay una confusión entre varios conceptos que tienen que ver con el desarrollo. El primer concepto que es básico es la visión. Si nosotros no tenemos una visión de país para los próximos 30, 40 años, cualquier herramienta de política pública, cualquier decisión que tomemos con un sector, no nos va a servir de nada porque no sabemos a dónde vamos a ir. La segunda gran pregunta es, ¿cuáles son esas reformas que debemos de hacer durante 30 años para poder lograr esa visión? Reformas que estén alineadas, que sean consistentes con esa idea, con el imaginar un nuevo país. Y lo tercero, finalmente, es cuáles son esas acciones concretas y cuál es el vehículo con el cual vamos a financiar eso. Yo puedo tener una visión, puedo saber qué reformas hacer, pero de nada me va a servir si no tengo un vehículo financiero que me permita financiar todo ese proceso y tener claridad en eso. A veces siento de que existe confusión en los tres conceptos y debemos de concentrarnos en todos. Y finalmente, espero tocar, si es que me quede el tiempo, en cuáles son las propuestas para reactivar la economía actual y hacer un breve comentario con la minería en específico. La visión que tiene el Partido Morado es muy clara, es una visión republicana y es de llegar a algún día a tener un país en donde todos seamos ciudadanos, en donde el imperio de la ley sea el que rija, en donde nadie esté por encima de la ley y donde todos tengamos libertades y oportunidades. Eso lamentablemente no existe. ¿Cómo lograrlo? La propuesta que tenemos no es un modelo económico a copiar de Estados Unidos o de Francia o de China o de Singapur. No, es más bien un modelo hecho a lo peruano. Si alguna vez hubo una lección en el siglo XX sobre cómo los países se desarrollan, es que ya no existen modelos económicos. Ahora lo que existe son países que de acuerdo a sus circunstancias particulares desarrollan una forma de salir adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer. La idea que nosotros tenemos en el partido es que ese futuro en el Perú es la combinación de dos cosas. Primero, algo que nadie tiene en el planeta y que son muy pocos países, que es la diversidad de diversidades. El Perú no es diverso. El Perú es diverso en sus diversidades. Y no solo en la comida, en la gastronomía, en la cultura, en las comunidades indígenas, en nuestro mar, en la Amazonía, en nuestra historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo tienen muy pocos países. Si uno combina esa diversidad con capital humano, con inversión en capital humano continua, entonces nos vamos para arriba, porque vamos a tener todas esas personas que van a poder investigar nuestro mar, donde la riqueza del mar no son los pescados, sino la riqueza de nuestro mar más bien está en el fondo, en toda esa flora y fauna que no hemos investigado. Solo si tenemos a los científicos, a los profesionales, vamos a poder aprovechar el turismo, vamos a aprovechar la Amazonía, vamos a poder aprovechar más la minería también. Esa combinación es la que tenemos que llegar. Y eso es posible ahora porque estamos en el siglo XXI y porque estamos atravesando la tercera y la cuarta revolución industrial. Y la única forma que los países salgan adelante ahora es que se monten en la cuarta revolución industrial. No que la nieguen, sino todo lo contrario, que comiencen a identificar sus oportunidades. ¿Qué reformas hay que hacer para llegar a eso, una vez que tenemos ese imaginario? Son 4 grandes reformas que en nuestra opinión se requieren consistentemente en los próximos 30 años. La primera es la gestión del conocimiento. El Perú no puede llegar a ningún lado si no controlamos nuestro capital humano. Y cuando hablo de capital humano no solo me refiero a la educación, me refiero también a la política de salud infantil, porque si no invertimos en nuestros niños de 0 a 5 años, no tenemos futuro. El 43% de los peruanos, de los niños entre 0 y 5 años en el Perú, tienen anemia. Y con anemia no puedes construir capacidades cognitivas y no puedes construir capital humano. Pero invertir en el conocimiento también significa otra cosa, la ciencia, la tecnología, el desarrollo productivo. La segunda gran reforma es el control de nuestro territorio. Si nosotros no conocemos el Perú, si le damos la espalda a nuestro territorio, no vamos a aprovechar sus oportunidades. Y ahí tenemos varios temas por hacer. Primero, recordarles y decirles que el Perú no tiene un catastro, no existe. Y eso da hasta risa, que el Perú no sabe ni siquiera lo que tiene porque no tenemos un sistema de información que lo permita. Pero otra cosa que tenemos que hacer es repensar la descentralización, que como concepto es muy buena, pero en la forma en la que se ha hecho ha sido terrible, pésima. Hoy día tenemos casi 1872 virreinatos que hacen prácticamente lo que quieren
sin estar alineados a una política nacional en aquellas cosas que les corresponde en lo nacional, y no saben tampoco qué hacer en lo que le corresponde en lo local porque no tienen las capacidades institucionales. Pero gestionar el territorio también significa implementar la política de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es un concepto elemental, es decirnos a los peruanos dónde podemos producir, dónde no podemos producir, qué cuidados tenemos que tener en qué zonas y qué otras no. Y ese concepto de ordenamiento territorial no es de izquierda ni de los comunistas, es un concepto que se practica en todos los países desarrollados del mundo, comenzando por Europa y los Estados Unidos. Y también pensar en la gestión de nuestro territorio es comprender a entender dónde están esas ventajas productivas que nos pueden dar atención para las grandes inversiones. La tercera gran reforma es una reforma de la que nadie habla, que son las libertades económicas. Las libertades económicas es esa posibilidad, esas condiciones en donde la gente puede emprender con libertad. Por ejemplo, tenemos que luchar ahí contra los monopolios, contra los oligopolios. Tenemos que luchar contra toda esta concentración y dominio de mercado que no permite que los peruanos podamos sacar el mayor valor de las transacciones comerciales que tenemos. Pero también tenemos que luchar contra los monopsonios, que es algo que tampoco no se habla en el Perú. Se habla mucho de los monopolios, que es el abuso de los productores, pero no se habla del abuso de los consumidores. En el Perú hay muchos monopsonios y, por ejemplo, uno típico en todo el Perú son los acopiadores y los intermediarios, que abusan de los agricultores. Abusan de ellos en controlar sus precios, abusan de ellos en darles créditos que los tienen controlados y que no tienen libertad para salir adelante. Hay que luchar contra todo eso. Pero libertades económicas también significa darle facilidades a todos para que puedan emprender. Y eso significa simplificación administrativa brutal, intensa, porque es una de las razones por las cuales mucha gente no puede salir adelante. Hay una gran diferencia entre regulación y simplificación administrativa. No nos confundamos. La regulación es positiva. La simplificación administrativa tiene que hacerse porque eso es pura grasa. La cuarta gran reforma es la reforma política, es la reforma de los derechos políticos y los derechos para todos. No vamos a poder llegar a esa visión de próximos 40 años. No vamos a hacer las reformas que vamos a necesitar para poder llegar allá si no tenemos derechos políticos, si no hay partidos políticos. Pero partidos políticos de verdad. O sea, no partidos políticos que simplemente son un registro en un papel que te dice puedes postular, que es la mayoría de partidos que hoy día existen. Necesitamos instituciones políticas, orgánicas. Necesitamos tener leyes en donde no excluyan a candidatos cuando quieren entrar a política. Necesitamos leyes que promuevan la participación de las mujeres en política. Necesitamos todas esas normas que nos permitan tener transparencia para hacer buena política, porque es ahí donde se toman las decisiones de justamente las reformas que necesitamos. Esas 4 grandes reformas tienen a su vez una serie de acciones que no las voy a nombrar porque cada una de ellas es muy específica. Pero quiero entrar al tercer gran tema, que es cómo vamos a financiar esto. Suena muy bien, Julio. Oye, tienes claras las reformas, más o menos es lo más importante, pero ¿cómo lo vamos a financiar? Y ahí tenemos que tener una visión estratégica. Y lo primero que tenemos que hacer es la autocrítica, que nuestra generación, mi generación y la generación de las personas que son mayores a mí, le hemos fallado al Perú en el sentido que no hemos tenido ni el tiempo ni la atención para hacer planeamiento estratégico, para planificar nuestro país, como cualquier familia. Todos ustedes, las 284 personas que hay acá, les aseguro que planifican su familia. Saben qué quieren en los próximos 5 años, saben cómo estructurar sus presupuestos familiares. Bueno, el Perú no hace eso y no lo ha hecho hace 30 años. Y eso es culpa de una mentalidad de toda una generación que perdió la ambición y perdió el sentido de creer que las cosas sí son posibles y que dejó de comprender que estamos ahorita en otro mundo y que todas las instituciones que existieron en el 2020 ya no pueden funcionar en el siglo XXI porque estamos en una realidad completamente diferente con el cambio tecnológico, con la globalización y con el cambio climático que es tan importante. Finalizo entonces. ¿Cuál es ese vehículo para financiar? Toda la economía en general y todos los sectores deberían de proveer de fuentes de ingreso. Y no solo la minería, la agricultura, el comercio, por favor, todas deberían.
porque todas generan empleo y todas generan valor. Pero sí tenemos que concentrarnos en algunas que nos permitan ese crecimiento más rápido y esas ganancias de fuentes de ingreso para poder financiarlo. Y ahí el partido tiene una propuesta. Y la propuesta es la siguiente. En los próximos 50 años, el motor del mundo va a ser Asia. Los mapas ya no se van a mostrar como cuando yo estaba en el colegio y se veía el mapa de Europa, Estados Unidos y en medio el Atlántico, ¿no? En los próximos años el mapa va a ser al revés, en donde el Pacífico va a ser lo más importante. Si el Pacífico va a ser lo más importante, va a ser el más demandante de todo, de minerales, etcétera, pero fundamentalmente de alimentos, que es una de las cosas que el Perú tiene más competitivas. Por lo tanto, la fuente, el vehículo para financiar el desarrollo del Perú, a donde queremos llegar en los próximos 30 años, debería de ser nuestra integración con Asia. Y una integración, pero una integración de verdad. Y una integración que vaya primero de lo productivo. El Partido Morado quiere apostar por un sector que ha sido abandonado y desde nuestro punto de vista hasta despreciado, que es la agricultura. La agricultura pequeña no solo es una buena base para la sobrevivencia y salir de la pobreza. La agricultura mediana no solo es buena porque te une mercados locales y además te genera una seguridad alimentaria que cada día va a ser más importante en este mundo. Pero ahí hay otro elemento que es la agroindustria de exportación. Todas son importantes, todas las agriculturas, pero la agricultura de exportación es lo que nos va a integrar al Asia. Ahí tenemos muchas ventajas, la tierra productiva, la capacidad de acceder a tecnología mundial que no necesitamos inventarla porque ya existe. Tenemos Julio agua. Guzmán, se está acabando su tiempo. Acabo. Tenemos agua, pero no podemos gestionarla. Pero lo que tenemos que hacer para llegar allá es comprender que la agroindustria, además de todos los sectores productivos, pero fundamentalmente eso, puede convertirse en una fuente de financiamiento si la entendemos y la comprendemos. La agroindustria es altamente intensiva en empleo. De cada 7 personas contratadas en agroindustria, entre 6 y 7 son mujeres. Y además debemos de construir todas estas obras de infraestructura que nos permitirían tener esa capacidad productiva. El Asia lo necesita, pero también necesitamos con eso la Alianza del Pacífico, para que sea una plataforma política y económica para llegar al Asia. Y finalmente, necesitamos reformar nuestra diplomacia, una cancillería que esté concentrado en eso. Hoy día el 2% de los diplomáticos en el Perú solo hablan chino mandarín, solo el 2%. Y finalmente, y ya con esto termino, es que todo eso no va a ser posible si no tenemos un Estado que intervenga intensamente en dar asistencia técnica y apoyar la diversificación productiva. Porque la idea no es que solo las grandes agroindustrias exporten o las grandes empresas. La idea es que las pequeñas puedan asociarse y puedan también tener esa esperanza de algún día poder invertir y poder exportar al Asia. Muy bien. Muchísimas gracias. Los comentarios me imagino que vienen por el lado de la minería. Estoy listo también para darles. Gracias. Muy bien. Yo voy a empezar por el tema de su visión. Porque usted ha dicho que su visión es que todos seamos ciudadanos. Muy bien. ¿A qué le llama usted que todos seamos ciudadanos? En primer lugar, no es mi visión, es la visión del Partido Morado, del republicanismo. Y que todos seamos ciudadanos significa, como ya lo he mencionado, que todos podamos respetar el imperio de la ley, que todos podamos tener las mismas libertades para ejercer, para poder construir un proyecto de vida y también las oportunidades para poder competir. Cuando yo me refiero a ciudadanía, por ejemplo, y me la relaciono al mercado en particular, yo creo que el mercado es la única forma de generar riqueza. La pregunta no es si es el mercado o no. La pregunta es qué es lo que hay que corregir. Y ahí, por ejemplo, en el lado del mercado tiene 2 problemas y tienen que ver con la construcción de ciudadanía. La primera es que el mercado tiene fallas de mercado. No sé, oligopolios, monopolios, asimetrías de información, etc. Adam Smith hizo una lista de 6 cuando escribió La riqueza de las naciones. El segundo gran problema es que el mercado solo premia a los que compiten y a los que ganan y a los más fuertes. Y esa es la lógica. Los más competitivos se mantienen. Pero una nación republicana no puede compartir ese principio, pues. Porque una nación republicana, todos deben de tener la misma oportunidad para poder aprovechar eso. Por lo tanto, ciudadanía no solo significa derechos,
para todos y para las minorías también, que eso algo debe ser no tolerable. No podemos dar un centímetro atrás de darle derechos a todos. Debería ser oportunidades, libertades, pero también un mercado que les permita a todos competir en las mismas condiciones. Muy bien. ¿Esa ciudadanía la podemos tener con la Constitución que tenemos o usted plantea modificarla y sobre todo en el ámbito del régimen económico? Enrique, yo no veo ninguna razón por la que la Constitución actual sea la responsable de nuestros problemas. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el problema de la educación en el Perú, que es pésima, es problema de nuestra Constitución? ¿Ustedes creen que lo que ha pasado con la pandemia, de que no tenemos un sistema público a la altura, es problema de la Constitución? ¿Es un problema de la Constitución que no tengamos una carretera central que vaya desde Pucallpa hasta el Callao y que le permita a millones de gente pobre poder salir de la pobreza? Entonces, ¿usted la mantendría tal cual como está? Voy a agregar algo complementario. Primero, que esta Constitución no es responsable de nuestros errores y por lo tanto no tenemos que señalarla. Pero lo segundo que quiero decir es que cambiar algunos aspectos de la Constitución tampoco debería de molestar a nadie. O sea, la Constitución de los Estados Unidos tiene 13 amendments, tiene 13 cambios. El mundo cambia y por lo tanto las reglas de juego también pueden cambiar. El problema es cuando nos ponemos en los extremos. El problema es cuando nos ponemos en un extremo en donde decimos que no se debe de cambiar y el otro en donde sí se debe cambiar. Y esos extremos son los que nos hacen daño. Lo que el Perú necesita es sensatez, es equilibrio. Si la Constitución hay que cambiarla porque tiene algunas cosas que no funcionan, se cambia, como por ejemplo lo hemos hecho en la bancada morada. La bancada morada ha propuesto cambios constitucionales porque el mundo ya cambió. Hemos tenido iniciativas de participación de la mujer, hemos tenido iniciativas de que se cambie el secreto bancario, por ejemplo, que la superintendencia pueda levantarlo. Hemos hecho tantas cosas que tienen que ver con cambios en ese nivel, pero son cosas específicas que uno puede ir viendo en el tiempo. Muy bien. Ahora, ¿cómo haría usted la zonificación económica ecológica? ¿Cómo haría usted ese ordenamiento territorial? Bueno, primero recordarles a todos que el Acuerdo Nacional, que ha sido una gran iniciativa de diálogo y que tiene el problema que no es vinculante, su propuesta número 33 es el ordenamiento territorial. Entonces ya existe un documento pensado, dialogado, conversado, y ese documento hay que ponerlo a disposición de la opinión pública cuando pues, el mismo gobierno debe de crear un proceso de diálogo en donde todo el mundo comente y diga y dé su opinión, pero la política tenemos que tenerla. Porque si no, entonces el Perú se va a convertir en un desorden. Y lo que yo a veces no comprendo es que hay gente que pide orden y pide ser muy estricto y la autoridad y todo lo demás, pero no es estricto en lo otro. O sea, soy consistente en una cosa de orden, pero no soy consistente en otra. ¿Por qué? ¿Porque me conviene? No. ¿Cómo haría usted para una convivencia entre la minería y esa agricultura que usted plantea? Yo creo que la minería, yo no tengo ningún problema con la minería. Es más, le quería dedicar tan poco tiempo porque no me parece que realmente sea algo, digamos, que no se pueda resolver. O sea, perdóneme, quiero detenerme un momentito. No, es que quiero detenerme un momentito ahí porque claro, si usted claro que dice sí. que no tiene ningún problema con la minería, quiere decir que para usted, por ejemplo, los 50 proyectos de los que ha hablado Fernando Sillonis debería salir Tía María, debería salir otros proyectos. ¿A qué le llama no tengo ningún problema con la minería? Justamente quería complementar mi idea porque no se va a comprender si es que no lo menciono. A lo que me refiero es que tanto la minería como la agricultura pueden subsistir y pueden avanzar y ser sostenibles. Enrique, si eso no fuera cierto, entonces en Canadá, Sudáfrica, Australia, que son países mineros, eso no ocurriría. El problema en el Perú es simplemente que no sabemos dialogar, no tenemos información, no tenemos una posición equilibrada. Voy a poner ejemplos. La minería debería de seguir adelante, pero debería de cumplir dos condiciones, que deben de ser dos condiciones que el gobierno debe exigir siempre. La primera es el respeto al medio ambiente y la segunda es el relacionamiento con las comunidades. Si todos los proyectos mineros cumplen con esas condiciones, el Partido Morado no tiene ningún problema. Es más, me parece excelente que haya inversión, que hayan empleos y todo lo demás. Muy bien, el problema es cuando no lo hacen. Y cuando no lo hacen, entonces ahí es algo que el gobierno, que el Estado no puede tolerar. Pero por otro lado, también es un error decir que es agricultura o minería.
¿Minería o agua? Porque ese pensamiento lo que te está diciendo es que todo el territorio nacional es igual. Y no es igual, pues. Cada proyecto minero es diferente y por lo tanto tiene que ser abordado de forma diferente. Ahí tenemos una propuesta para ir a lo concreto. El Partido Morado lo que quiere es crear la Oficina Nacional de Gestión de Conflictos Sociales, que sea una persona con rango de ministro que le reporte al presidente de la República y que haga un monitoreo permanente de todos los proyectos mineros más importantes con mucha anticipación. Porque los proyectos mineros, señores, los problemas no aparecen de la noche a la mañana. Los problemas se gestionan y se engendran de años atrás en los procesos de exploración, etcétera, etcétera. Pero nosotros no sabemos planificar. Esa oficina debería de tener 3 patas, fundamentalmente. La primera, una pata que tiene que ser todo lo que es operadores políticos. Esas personas que se adelantan, van a los proyectos y comienzan a entender a las localidades y a las mineras también de cuáles son los potenciales problemas. El segundo son las mesas de desarrollo, pero mesas de desarrollo que se cumplan, porque buena parte de ellas no se cumplen. Yo he sido secretario general de la PCM. Una de mis funciones era recibir a muchas comunidades de todo el país y les hacen firmar papelitos diciéndoles que le van a cumplir y no les cumple. Pero por otro lado, también tenemos al sector minero que sí tiene también razones para quejarse. Yo he sido también viceministro de Industrias. Una de mis especializaciones es simplificación administrativa y conozco cómo esto funciona en el Ministerio de Energía y Minas y es un caos. Porque cuando viene un inversionista minero, lo primero, en verdad, que le causa ganas de hacer es irse. Y irse no por la regulación, ¿eh? No por las regulaciones ambientales, que eso debería quedarse. Irse porque no hay protocolos, porque todo es un trámite, porque tiene que pasarse años a hacer cosas que en otro país podría resolverlo rápido, y eso son 2 cosas diferentes. Una es regulación del medio ambiente y otra cosa es simplificación administrativa. Son 2 cosas diferentes. A eso me refería Enrique con que el Partido Morado en realidad piensa que ambas pueden convivir, que la minería debe de continuar y que el Estado lo único que tiene que hacer es asegurarse que las comunidades estén bien, que haya un buen relacionamiento y que las reglas ambientales se cumplan. Y con esa medida media, con ese equilibrio, avanzamos. Nos encantaría profundizar, pero el tiempo nos ha ganado. Tenemos que escuchar a Claudia Cooper y después a la ministra de Economía. Ojalá tengamos una nueva oportunidad, señor Guzmán, de poder profundizar todos estos. Muchísimas gracias, Enrique. A ti. Muy amable.